con razón, se quejan del baño de sangre de Calderón, con razón. Pero fueron 120,000 homicidios, ahora van 180,000. Es decir, 50% más que el baño de sangre de Calderón. Entonces, ¿cómo será el baño de sangre de López Obrador? Es decir, cuando nos vamos a los números, la realidad es aplastante. Sí, es cierto, si vemos los números hay una diferencia importante en el número de homicidios, en el número de atención, de presupuesto, etcétera, pero yo me he estado preguntando, ¿dónde está toda esa gente? Los afectados, ¿dónde están? Porque, a ver, el presidente sigue siendo, y perdón que regrese al punto, sigue siendo muy popular, y las encuestas, ahora veía la de Mitofsky, pues siguen colocando a la candidata de Morena por encima, 25 puntos en esta encuesta, particularmente de hoy, de la candidata opositora. ¿Dónde están esas personas y dónde estaría, en todo caso, el voto de castigo que tanto denuncia la oposición? Es que están en la realidad. Los que no están en la realidad son los de la oposición, que ven todo fatal. La gente sí sabe que hay problemas en el país, pero está viendo un gobierno que está trabajando y que está avanzando para resolver los problemas del país, y un gobierno que desde hace mucho tiempo que no atendían a la gente. Y hoy la gente, yo estoy caminando, yo también soy candidato, estoy caminando en un distrito y la gente dice, lo que estamos viendo en este gobierno no lo vimos en los últimos 40 años. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. El día de hoy, lunes 25 de marzo, vamos con información, pregoneros, porque volvieron a la mesa de debate con Chayusén Uresti, Emilio Álvarez y Casa y César Cravioto, de senador por parte de Morena, y actualmente en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y también de Clara Brugada, y así dejó prácticamente callado nuevamente en este debate en vivo a Álvarez y Casa, que no le funciona el show, el griterío que hace en el Senado de la República para defender a su candidata. El día de hoy sí tocaron el tema de la seguridad y de la salud y lo que pues propone ya las candidatas para estas elecciones en 2024, el próximo 2 de junio. Vamos a verlo, así lo puso en su lugar César Cravioto, mis estimados amigas y amigos pregoneros, y estos pues no aceptando, Emilio Álvarez y Casa, pues las nuevas encuestas que salen, como por ejemplo de Mitofsky, que ya le da hasta 25, 26 puntos de ventaja a la doctora Claudia Sheinbaum, pero ellos siguen llorando. Hasta Azucena lo dice, mis estimados pregoneros, como vimos en el intro del video. ¿Cómo es posible que no haya voto de castigo? ¿Dónde está la gente que ve mal este gobierno? No se ve reflejado en las encuestas, dice Azucena. Vamos a escucharlo. Gálvez habla, tema de seguridad y tema de salud. Son los dos grandes pendientes de este gobierno que va a heredar a la presidenta de la República, sea quien sea, senador Cravioto. Bueno, son dos temas en los que se han avanzado en este gobierno, pero evidentemente falta mucho para lograr el sistema de salud que queremos y la paz que queremos en nuestro país. Sí, son dos temas que trae en su agenda prioritaria Claudia Sheinbaum, que sabe que pues tenemos que seguir avanzando, sobre todo en el tema de la seguridad, el asunto de las causas. Nosotros seguimos en esa lógica, seguir atendiendo a nuestros jóvenes, seguir construyendo universidades, seguir generando mejores condiciones de empleo y obviamente tener mejores policías, pero el tema de las causas lo vamos a seguir manteniendo. Claudia... Ahora, el presidente dice que no falta mucho para el sistema de salud, él dice que terminando sus sexenios, ¿se puede lograr? Sí, bueno, pues se va a avanzar lo más que se puede en este gobierno, pero también será un pendiente consolidar este sistema de salud en el gobierno de Claudia Sheinbaum, sin lugar a dudas. O sea, nosotros tampoco decimos estamos satisfechos con cómo está el tema de la salud ni de la seguridad, tenemos que seguir avanzando, pero yo creo que la mayoría de la población sabe que se ha ido avanzando y que quieren que haya continuidad para terminarlo de mejorar. ¿Coincide, senador Álvarez y Casa, en que se ha mejorado, particularmente en estos dos rubros tan sensibles para los ciudadanos, salud y seguridad? Los dos temas están mucho peor de cuando recibieron el gobierno. Le sugiero a quien nos escucha a que lea el reportaje que hizo Animal Político que se llama No Fuimos Dinamarca, porque ahí los datos son pues por demás reveladores. En el 18 no es que estuviéramos bien, sí, claro que teníamos problemas, pero fíjate, por ejemplo, del 18 para acá, López Obrador generó que hubo 20 millones menos de estudios de laboratorio en los servicios de salud pública, y también hubo 500,000 menos de personas que no pudieron tener cirugías. 500,000 menos de las que hizo Peña, que no estaba bien. Bueno, ahora hay 500,000. 46% menos consultas de las que se daban en el gobierno de Peña en el sistema de salud público. 46% menos. ¿Y sabes a quién se afectó más?
a los pobres. Es decir... Eso no quiere decir que no nos estamos enfermando. No. ¿A dónde están yendo? Menos consultas, menos operaciones, menos tratamientos, estudios, rayos X, y se redujo el gasto en cosas tan importantes como el mantenimiento, los aparatos, el agua, y pasamos de tener 20 millones de personas sin servicios de salud a 50 millones sin servicios de salud. Es uno de los ejemplos que demuestra muy bien el costo de las ocurrencias. Hicieron el INSABI mal, transitaron mal a desaparecer el Seguro Popular, y luego desaparecieron el INSABI, no han dado cuenta de los miles de millones de pesos que ahí pasó, y ahora lo pasaron al IMSS Bienestar. Eso es salud. Seguridad, con razón, se quejan del baño de sangre de Calderón, con razón. Pero fueron 120,000 homicidios, ahora van 180,000. Es decir, 50% más que el baño de sangre de Calderón. Entonces, ¿cómo será el baño de sangre de López Obrador? Es decir, cuando nos vamos a los números, la realidad es aplastante. Sí, es cierto, si vemos los números hay una diferencia importante en el número de homicidios, en el número de atención de presupuesto, etcétera, pero yo me he estado preguntando, ¿dónde está toda esa gente? Los afectados, ¿dónde están? Porque, a ver, el presidente sigue siendo, y perdón que regrese al punto, sigue siendo muy popular, y las encuestas, ahora veía la de Mitofsky, pues siguen colocando a la candidata de Morena por encima, 25 puntos en esta encuesta, particularmente de hoy, de la candidata opositora. ¿Dónde están esas personas y dónde estaría, en todo caso, el voto de castigo que tanto denuncia la oposición? Es que están en la realidad. Los que no están en la realidad son los de la oposición, que ven todo fatal. La gente sí sabe que hay problemas en el país, pero está viendo un gobierno que está trabajando y que está avanzando para resolver los problemas del país, y un gobierno que desde hace mucho tiempo que no atendían a la gente. Y hoy la gente, yo estoy caminando, yo también soy candidato, estoy caminando en un distrito, y la gente dice, lo que estamos viendo en este gobierno no lo vimos en los últimos 40 años. Por supuesto que vamos a respaldar el proyecto. ¿Qué es lo que ven? Pues ven programas sociales, ven un gobierno que no se embolsa el dinero y que no hay cuentas en Islas Caimán, ven un gobierno que está haciendo obras trascendentales para el desarrollo del país. Entonces, por ejemplo, este tema de la salud, que sí, insisto, sí hace falta mucho para consolidarlo. Pero la otra vez en una charla que tuvimos en el Instituto de Formación Política de Morena, estaba Raquel Buenrostro y yo platicando de varios temas. Bueno, contó una historia de terror, Raquel Buenrostro, cuando era directora del SAT, cómo estos que manejaban los medicamentos en el sistema de salud prácticamente fueron con camionetas negras cuando ya se les habían quitado los contratos para no permitir que salieran los nuevos medicamentos, con camionetas negras y armas largas. De eso estábamos hablando, así estaba la contratación de medicamentos en este país. Entonces, obviamente cuando se da un asunto drástico, bueno, pues todo se reacomoda, pero aquí... ¿Parte de la oposición de un diagnóstico equivocado? Parte de la oposición saca nada más del análisis un tema, pues que en todo el mundo pasó, que se llama COVID. Aquí y en el mundo, ahora sí que aquí en China, ocurrió el COVID. Y el COVID hizo que todo el sistema de salud, no de México, del mundo, se concentrara 2 años, porque fueron 2 años, a atender el tema del COVID. Con malos resultados, por cierto. Pues mira, ¿no? es una valoración, pero nos vacunamos todos los mexicanos de manera gratuita. Y 2 años metidos en el COVID. Claro, cuando 2 años un sistema de salud está solo atendiendo un tema, pues se retrasa todo lo demás. Pero eso, insisto, no ocurrió en México, ocurrió en todos lados. Entonces, cuando hacen su análisis de que el sistema de salud, pues simplemente, pues de manera dolosa, quitan esa parte del análisis de que tuvimos un COVID que generó, pues claro, pues un desajuste en el sistema de salud mexicano y en el sistema de salud de todos los países del mundo. Y si entramos al tema del COVID, la cosa es peor. Es decir, cambiaron 3 veces de sistema de administración de salud. Mal hecho, mal planeado, mal ejecutado. Morena tiene un gobierno que son los reyes de la opacidad y la discrecionalidad. La gran mayoría de sus compras son discrecionales, a amigos, a cuates, a hijos del presidente. Más del 80% de las compras de este gobierno son adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. El fenómeno de corrupción es masivo ahí. Ahora, si nos vamos al COVID, tenemos al doctor Muerte, a Hugo López-Gatell, que dijo que iba a haber, si fuera catastrófico, 60,000 muertos. Se sucedió en este país eso por 12. Y el fenómeno de un responsable de la política de salud que durante meses dijo que no era importante usar el cubrebocas, que incluso hasta en la Ciudad de México utilizar un medicamento como prueba experimental, la ivermectina. Es decir, el fenómeno del COVID pone extraordinaria evidencia la negligencia de este gobierno. Somos el país con más personal médico que murió en la pandemia. Somos el tercer país con más muertos e incluso hasta por encima. Por eso Xochitl dice que en esta administración van 1 millón de muertos. 800,000 del COVID y 180,000 de la inseguridad. Y fíjate, Azucena, César, gente que nos escucha, el fenómeno del COVID pone muy en relevancia como al principio el presidente nos decía, no hombre, con un detente, sal abrazada, reúnete. Esa negligencia fue un gran disparador y
Y el fenómeno de poder dinamitar el servicio público de salud, lo que ha llevado, la gran ironía, es que este es el gobierno que más ha promovido la salud privada. Porque como no hay medicamentos, la gente tiene que comprar o en los similares o en los grandes hospitales. Increíblemente, este es el gobierno de la privatización de la salud y la gente está utilizando sus pensiones para comprar las medicinas que ya no le dan al servicio público. Álvarez y Casa del Grupo Popular y el senador César Cravioto de Morena. Hablaba el senador Emilio Álvarez y Casa pues de las cifras pues muy contundentes, senador Cravioto, respecto al COVID, respecto al papel que tuvo Hugo López-Gatell como director de la pandemia, como la persona que llevó las riendas durante la pandemia del coronavirus y ahora que es parte del gabinete del presidente López Obrador. ¿Usted me dice que México manejó bien la pandemia? Sí, en términos generales se manejó bien, y lo que demostró la pandemia, porque tomó la pandemia después de un año de haber entrado el gobierno del presidente López Obrador, pues justamente el desastre del sistema de salud que nos entregó el PRI y el PAN, que llevan años gobernando, y entre otras cosas, por supuesto, la falta de médicos y la falta de equipo, etcétera, etcétera, y de instalación. Creo que es importante tantos hospitales que quedaron inconclusos en obra, que se han venido terminando en este sexenio, que es parte de cómo hacían las cosas antes. Entonces, sí, pues claro que es muy doloroso todas las muertes del COVID, y bueno, ya está haciendo las investigaciones y se dará, digamos, un planteamiento después de muchos años o después de algunos años que digan cómo se hizo el tema de la pandemia. Ahora no se niega, evidentemente, lo obvio, ¿verdad? O sea, inseguridad, claro que había, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, problemas en el sector salud de siempre, sí. Falta de medicamentos, las instalaciones descuidadas, los médicos quejándose, pero se esperaba más resultados. Mira, yo insisto, 2 años muy complicados porque no se pudo avanzar. O sea, sin el COVID las cosas hubieran sido distintas. Pues claro, 2 años de avance en un nuevo sistema de salud que se tuvieron que truncar porque todo el sistema de salud se metió a atender el COVID. Pues eso se tiene que meter en el análisis. El presidente ha dicho 39 veces en las mañaneras que vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. Por supuesto que no llegamos a eso. Por supuesto que estamos mucho más lejos incluso de lo mal que estábamos en el 18. Yo empecé diciendo que el 18 no es defendible, que había claramente problemas, pero este gobierno se hizo elegir bajo la base de un diagnóstico que iba a arreglar y las cuentas que entrega son peores que entonces. Los números en salud son catastróficos. O sea, hablar de tener 46% menos pacientes, citas, atenciones, es decir, 20 millones menos al año, 500,000 operaciones menos. Estoy hablando de los datos del 22. E incluso te diría, el fenómeno de la negligencia tuvo que ver que son incapaces de escuchar. Se les dijo, hagamos un ejercicio de transición para el Seguro Popular. Te voy a poner un ejemplo. El Instituto Nacional de Cancerología. El día que decidió Morena quitar el Seguro Popular, quitaron al 46% de los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, los más pobres. Y hoy resulta que hay una ala cerrada del Instituto Nacional de Cancerología porque no tienen medicamentos, no tienen materiales y no tienen personal. ¿A quién afectaron? A los más pobres. ¿Y qué resulta? Que ese es solo un ejemplo, no solo que lo pasó en todos los institutos nacionales de salud, sino es un ejemplo que pasa en todo el sistema nacional de salud. Por eso insisto en que, paradójicamente, el gobierno de Morena es el gobierno de la privatización de la salud, porque la gente tiene que pagar. Cualquiera de nosotros, cualquiera que nos escucha, hará lo que pueda por salvar a su familia, gastar lo que quiera, lo que pueda, o endeudarse, lo que se tenga. Pero la gente ha tenido que acudir al curandero, al servicio médico, al operación, a lo que pueda, a los similares, porque no hay medicamentos. Y eso pasó porque dinamitaron los servicios de distribución y en 6 años no lo han podido hacer. Por supuesto que hubo la pandemia, eso es absolutamente cierto, pero la pandemia, en caso de México, está evidenciado, fue de donde peor se manejó. Me quedaría con tu pregunta inicial. O sea, si todo es tan catastrófico en 2 temas tan sensibles, ¿por qué el presidente tiene niveles de aprobación del 70% y por qué la candidata del movimiento tiene 2-1 las intenciones de voto? ¿Tienen alguna respuesta? Sí, yo les sugiero que vean este hilo tan bueno de Click DGO, Click Durango, @Click Durango. Hace un ejemplo, un estudio de qué dijo Encol, que es una de las encuestas que le da una diferencia significativa al Morena, a Claudio Sheinbaum sobre los demás. Las diferencias en general de lo que pasó con lo que midieron eran de 20 puntos. Por ejemplo, a Santiago Taboada le medían 52, tuvo 67. A Sandra Cuevas le medían 18, terminó con 48, pero voy a poner solo la conclusión, porque así son todos. ¿Pero tienen alguna respuesta para la popularidad del presidente? Yo creo que el presidente tiene un extraordinario mecanismo de comunicación. Yo creo que hay un aparato de coacción muy fuerte en los Siervos de la Nación, que por cierto, los Siervos de la Nación era el aparato electoral de Morena que dirigía Gabriel García Hernández, que se convirtieron del aparato electoral en Siervos de la Nación. Entonces tenemos un mecanismo de coacción y tenemos un mecanismo de difusión, ¿cierto? Pero yo creo que en realidad lo que tenemos que ver es la elección de Estado que estamos viviendo. Y también yo creo que a final de cuentas la distancia de lo que estamos viendo en las encuestas es más propaganda que dato. O sea, vean este hilo, es @ClickDGO. ¿Más propaganda de quién? ¿De los que la publican? ¿De los medios? Yo creo que es esencialmente 20 puntos a favor del gobierno.
de los candidatos gubernamentales. Este estudio así lo que refleja. En esencia, ¿cuál es la intención? Tratan de construir una narrativa que esto está definido y por supuesto que no. Mira, el 21 sí pasó. Mira, la verdad es que la relación con los medios pues, ha sido complicada en el gobierno, con los medios, y todas las encuestas salen en los medios. Ahora resulta que los medios están ayudando a la candidata de Morena, pues eso es un absurdo, eso se cae muy fácil. Porque además no es una encuesta, pues es nosotros tampoco creemos en una encuesta, creemos en Hay encuestas que le ponen a 8 puntos de distancia y otras a 26, bueno, la de hoy a 26. Sí, hasta 30 y tantos, pues es el promedio, son 20 y tantos puntos de diferencia, y aquí en la ciudad son de 12 a 15 puntos de diferencia. Esa es la realidad, eso es lo que está. Pero bueno, ¿para qué nos peleamos con esos números? El 2 de junio, pues vamos a todos a tener claro cuál fue la realidad, y yo creo que se van a dar un frentazo los de la oposición, porque toda la estrategia que construyeron 6 años, pues va a quedar en la basura, porque la gente va a decir, vamos a refrendar el proyecto de transformación de manera amplia, de manera contundente. Eso lo estamos viendo en las encuestas, eso lo estamos viendo en las campañas, lo estamos viendo en los mítines, y lo vamos a ver el 2 de junio. La única cosa es que ojalá si pierden, que lo que va a pasar, que acepten. No. Porque ni respetan las reglas, ni respetan al árbitro, y jamás han reconocido derrotas. No. Ver, entonces, senador, yo lo que espero es que cuando pierdan, ¿no? ¿Van a aceptar los resultados? ¿Ustedes lo van a aceptar? Nosotros, claro. ¿Pero ustedes? Sí, pero no vamos a contéstame. No vamos a perder. ¿Lo van a aceptar? No vamos a perder. Contéstame. ¿Van a aceptar? En caso de que pierdan, ¿van a aceptar los resultados? El resultado que sea lo vamos a aceptar, ahí por está, supuesto. No, pero no como ellos que dicen prepárense para salirse de Palacio de Ayuntamiento. Y que el gobierno metido y que los servidores de la nación, nada de eso. Independientemente Eso de lo que pase, eso fue cuando ellos gobernaban, cuando el PRI y el PAN gobernaban, es lo que ocurría. Hoy no está ocurriendo eso. Fuertes declaraciones del senador Carlos. Vamos a aceptar el resultado electoral. Ellos ya están chillando antes de tiempo. No chillen antes de tiempo. Es una elección que se está haciendo. Una ganadora, no más. Y solo puede haber una ganadora, y solo va a haber un proyecto ganador, que es el de la cuarta transformación. Bueno, nos queda pendiente. Pues ahí lo tienen, mis estimados amigas y amigos pregoneros, un debate más, y ahí está César Cravioto, puso en su lugar otra vez al panzón de Álvarez y Casa, mis estimados amigas y amigos pregoneros, que sí, es parte de estas organizaciones de la sociedad civil que pues ahí están, pues, todas dirigidas, todos son dueños, pues el mismo Claudio X González. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like, y compartan la información.